7:30 de la mañana, aquí estoy con mi taza de café que dice salvemos al semáforo, disfrutando de estos primeros sorbos de la mañana gracias a mi amado equipo de producción. Y estamos listos para irnos vía Zoom a Buenos Aires, capital de Argentina, con Alejandro Perotti, abogado y doctor en Derecho, experto en Derecho del Mercosur, Derecho Aduanero y Comercio Internacional. Bueno, un carácter muy pertinente para el tema que pensamos abordar, ya que el presidente Lula da Silva asegura que Mercosur está listo para firmar el acuerdo con la Unión Europea, aunque, por otra parte, el presidente francés Emmanuel Macron considera que los términos del acuerdo son obsoletos, entre otras razones, porque no contemplan medidas de protección al medio ambiente y combate al cambio climático. Perotti, buenos días, un gusto tenerte por acá, bienvenido. Hola Eduardo, un gusto también para mí charlar nuevamente contigo. Bueno, tu punto de vista, ¿tienen razón ambos? Yo te diría que la verdad, como decimos en Argentina, la verdad del estofado, la verdad de la comida, se va a ver el 4 al 6 de septiembre, donde ambas partes se miren las caras y jueguen sus cartas en una cumbre que va a tener lugar en Brasilia, para ver si se puede destrabar el famoso acuerdo. Yo te diría que con respecto a lo que dice el presidente Lula, efectivamente, salvo con algunas pequeñas reservas, el Mercosur está listo para firmar. En cuanto a lo que dice el presidente de Francia, es correcto que el acuerdo es algo obsoleto porque se firmó, o mejor dicho, se consensuó relativamente hace un par de años, pero lo que no diría yo que es correcto es que no tiene el acuerdo salvaguardas para proteger el cambio climático y algunas actividades que pueden afectar el clima, ¿no? Muchas veces cuando uno alega, y esto creo que lo hemos hablado, muchas veces cuando uno alega el medio ambiente, uno no sabe hasta dónde la defensa del medio ambiente es justificada, porque empiezan las restricciones, ¿no? Sabemos muy bien nosotros que sobre todo el agro francés es poco competitivo frente al agro del Mercosur, y eso es un tema que hay que tener en cuenta porque el agro francés y el agro europeo, diría yo, tiene un poder de lobby sustancial. Qué interesante que haya esa asimetría, ¿no?, en los poderes del agro europeo y el sureño, el del Mercosur. Sí, tú fíjate que yo soy un defensor de la Unión Europea, me parece que ha sido un proceso de integración exitoso, excepto en el tema agrícola. El tema agrícola, la Unión Europea ha dado subsidios cuantiosos desde que se inició la Unión Europea y no han logrado tener un sector agroindustrial potente, competitivo, sin esos subsidios. En cambio, en el Mercosur, por cuestiones tal vez climáticas y hasta históricas, tenemos un sector agroindustrial que con pocas medidas de defensa del Estado ha sabido innovar en la industria y se ha vuelto sumamente competitivo a nivel mundial. Pero qué interesante, viendo el lado positivo, que se ponga el foco en esta discusión, que algo que pudiera lucir invisible en los apuros de la humanidad de hoy, se coloque en una mesa y se debata. Te pregunto, cuando hablamos del medio ambiente, del cambio climático, ¿cuál es el punto realmente en discusión? ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Los efectos de las máquinas utilizadas? Ponos un poquito, es decir, la actividad industrial. Oye, porque pareciera que esto es un tema de paradigma, de transición histórica, de un acuerdo que hay que tejer globalmente y que luce complejo, ¿no? Sí, a ver, por supuesto que la defensa del medio ambiente es la defensa de la vida, porque sin el medio ambiente no hay vida en el planeta, eso es indiscutible. Ahora bien, lo que está en discusión desde el punto de vista europeo, o lo que se achaca al Mercosur y al acuerdo, es que de implementarse este acuerdo, eso haría que la frontera agrícola, sobre todo en Brasil, se expanda a costa básicamente de deforestación. Es decir, que el acuerdo traería mayores exportaciones agroindustriales o primarias del Mercosur en desmedro del medio ambiente de los propios países del Mercosur. Ahora bien, el propio acuerdo tiene cláusulas de salvaguardia respecto al medio ambiente. Por ejemplo, hace aplicable el Acuerdo de París sobre cambio climático. Entonces, me parece a mí que los temores europeos
son sobreactuados, si me permites la expresión. Por otro lado, la producción agrícola del Mercosur se ha vuelto competitiva y respetuosa del medio ambiente, porque el sector agrícola del Mercosur sabe que aún con la explotación agrícola tú necesitas proteger el medio ambiente. Por ejemplo, si tú quieres sembrar soya, tú no puedes sembrar a costa de tapar lagunas, tajamares o arroyos, porque, por ejemplo, Claro. eso quita de humedad al suelo. Entonces, Claro. la producción agrícola requiere el respeto del medio ambiente. Ahora, Alejandro, está a la vista que se requiere de instituciones reguladoras sólidas, ¿no? Bueno, para que se cumplan los acuerdos. Oye, cuando tú estás desarrollando tu análisis, yo me pregunto, ¿quiénes son los que están a la vanguardia? A lo mejor la respuesta es muy complicada, pero tanto del lado de la Unión Europea como de Mercosur, porque sabemos que Brasil es un gigante, sabemos las capacidades que tiene el país donde tú estás en este momento, de donde eres. En Europa, imagínate todo el desglose que habría que hacer. Porque cuando uno dice Unión Europea o dice Suramérica o Mercado del Sur, bueno, son distintos actores, cada uno con intereses, con características propias, ¿no? Mira, el tema aquí con el acuerdo Unión Europea-Mercosur es que, lamentablemente, para el propio acuerdo, los países que están en la vanguardia de la Unión Europea están divididos. Es decir, tú tienes a una Alemania muy a favor del acuerdo, pero tienes a una Francia, también muy importante en la Unión Europea, que está en contra. Entonces, es como que Europa está realmente dividida, es como una especie de grieta. Y cuando digo Francia, no me refiero solamente a Francia, sino también me refiero a Austria, me refiero a Irlanda, a Polonia, es decir, países que son agroexportadores. En cambio, en el Mercosur, que obviamente tenemos un país muy grande como es Brasil, yo te diría que hoy por hoy estamos todos encolumnados a cerrar el acuerdo, salvo algunas pequeñas arreglos técnicos que todavía están pendientes, estamos dispuestos a cerrar el acuerdo, porque además, no tanto para la Unión Europea, sino para el Mercosur, y esto creo que también lo hemos mencionado, para el Mercosur es un examen importantísimo. Sería el primer acuerdo comercial importante, trascendente, sustancial que el Mercosur lograría, lo cual nos llevaría a multiplicar por 200% la cantidad, el porcentaje de comercio con el mundo. Es decir, hoy tenemos acuerdos de libre comercio con el 10% del mundo. Con la Unión Europea pasaríamos a tener acuerdos comerciales con el 30% de la producción mundial. Para nosotros sería algo, yo te diría, histórico, ¿no? Por otro lado, también hay que tener en cuenta que supongamos que el acuerdo se firma ahora en septiembre. Eso no significa que el acuerdo va a tener un efecto ya inmediato, porque tiene que pasar por los parlamentos nacionales, lo cual va a llevar 2 o 3 años, y a partir de ahí recién empieza el calendario de desgravación. O sea, es un acuerdo que, una vez firmado, a futuro tendrá efectos prácticos. Por otro lado, si tú me permites, Eduardo, un tema para nada menor y que obviamente hace que los europeos de alguna manera flexibilicen su posición, eso espero, es que Mercosur ha comenzado a acercarse a China. Hemos tenido hace 3 semanas la 7ª reunión de diálogo bilateral entre Mercosur y China, que era un tema bastante tabú. Bueno, hoy los países del Mercosur están dispuestos a empezar a hablar de un futuro acuerdo de libre comercio con China, incluyendo a Paraguay, cuyo presidente, tú sabes muy bien que Paraguay tiene relaciones diplomáticas, el único país del Mercosur, con Taiwán. Bueno, el presidente Peña ha dicho hace una semana que Paraguay no tendría ningún problema, a pesar de sus relaciones con Taiwán, de encarar una relación con China en conjunto con el Mercosur. Bueno, Alejandro, agradecidísimos. Qué interesante escucharte. Espero que pronto repitamos la conversación. Fuerte abrazo desde Caracas. Hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo, y como siempre a tu disposición. Un saludo para todos. Gracias. Alejandro Perotti, abogado y doctor en Derecho, experto en Derecho del Mercosur, Derecho Aduanero y Comercio Internacional. Volveremos.